unidades que nosotros no podemos agregar la baritina sin que antes hayamos realizado o generado una determinada viscosidad en el lodo para que pueda sustentar a esa varita. Y luego la separación de estos mismos sólidos. Entonces, ¿por qué es importante esta unidad? ¿Por qué lo vamos a ver en esta clase y en la subsiguiente? Se requiere la reología para predecir primeramente qué tan bueno es el transporte de los recortes afuera de nuestro pozo. ¿Qué significa ello entonces? Vamos a poder entender más que todo cuál va a ser el régimen de flujo que se va a dar en el espacio anular. Bien, y va a estar en función de distintas propiedades tanto reológicas como algunos parámetros que se da como caudales, velocidades y el diámetro del agujero que forma parte de ello. Entonces, con todo eso vamos a ver qué tan bueno es ese transporte de los recortes. Luego, qué tan bueno es la limpieza de los ripios en la cara de la barrena. O sea que cuando sale el fluido de perforación por las boquillas del trépano, vamos a ver qué tan bueno genera la limpieza justo en esa zona donde el trépano está generando mucha cantidad de sólidos. Luego, cómo se comporta este sistema con el régimen de flujo que se emplea en el pozo. ¿Qué significa ello? Que si generamos un flujo laminar, un flujo turbulento, un flujo tapón, entonces tenemos que ver y identificar cómo se está generando esa viscosidad. Si sube, si baja, se mantiene. Bien, entonces a eso se refiere. En otras palabras, se necesita entender la hidráulica de estos fluidos. Ahí tenemos entonces la definición primeramente de qué es reología. Es la ciencia que trata de la deformación y del flujo de la materia. Al tomar ciertas medidas en un fluido es posible determinar la manera en que dicho fluido fluirá bajo diversas condiciones, incluyendo la temperatura, la presión y la velocidad de corte. Entonces, al tomar ciertas medidas en el fluido, ¿bien? Al tomar la viscosidad, al tomar su densidad, bien, entonces vamos a poder identificar cómo va a poder fluir ese fluido. Por tal motivo, aquí están esas diferencias de viscosidad que nosotros vamos a verlo en esta unidad. Nosotros ya conocemos qué es la viscosidad. Bien, es prácticamente que describe la resistencia al flujo de una sustancia. Y es como la fricción, vamos a decirlo, que evita que se empiece a mover un determinado fluido, ya sea un líquido o un gas, pero en este caso nos estamos enfocando en el lodo, que es un líquido. Entonces, en el campo petrolero, los términos a continuación se usan para describir la viscosidad y propiedades reológicas. Ya conocemos nosotros qué es la viscosidad de embudo, podemos determinarlo en segundos sobre cuarto de galón. Una viscosidad aparente que se mide en centipoise. Bien, vamos a verlo más adelante a qué hace referencia esta viscosidad. Una viscosidad efectiva que también se genera a medida que la viscosidad cambia con una velocidad de corte. La viscosidad plástica, que ya la conocemos, el punto cedente también lo conocemos. Viscosidad a baja velocidad de corte hace referencia a una viscosidad que se genera a una velocidad, por ejemplo, de 3 revoluciones por minuto, de 6 revoluciones por minuto, que podemos medirlo con nuestro reómetro. Y entonces es muy importante entender si la velocidad que vamos a generar a nuestro fluido, cuál va a ser entonces esa viscosidad en ese momento. Luego los esfuerzos de Hertz, que también conocemos, que es la tixotropía, que es la energía cuando está nuestro lodo en un estado estacionario. Entonces también es muy importante conocerlo en un fluido no newtoniano. Aquí podemos ver entonces el primer parámetro, la viscosidad de embudo, que es lo que vimos en la unidad número 1, que vendría a ser la viscosidad de embudo, se lo mide con nuestro embudo de más, lo cual lo vimos en la unidad 1. Sabemos que esta viscosidad de embudo, les expliqué que es simplemente un indicador relativo de la condición del fluido. Y había una pregunta en el examen también a qué hacía referencia esta viscosidad de embudo. Es simplemente un indicador, les dije, algo que nos dice qué tan viscoso o qué tan fluido está nuestro lodo. Lo podemos determinar de una manera rápida en el pozo. Bien, en cambio,
Con nuestro reómetro es algo más preciso e incluso nos puede dar a conocer debido a que está aumentando la viscosidad o debido a que está bajando la viscosidad, porque nos va a dar a conocer si es debido a los sólidos o es debido a los iones presentes o algún tipo de contaminación. Y en cambio, este embudo de Marsh es un indicador prácticamente rápido y que podemos saber si está aumentando o no esa viscosidad, aunque no nos diga debido a qué pasa eso. No proporciona suficiente información para determinar propiedades reológicas o las características de flujo en un fluido. Debería usarse en el campo para detectar esos cambios relativos, el cual se lo utiliza. Cada hora entonces vamos midiendo la viscosidad de embudo y vamos viendo que se está manteniendo en el rango de trabajo. Si es que este aumenta, entonces ahí lo vamos a empezar a tomar cada media hora, cada 20 minutos. Y si efectivamente está aumentando esa viscosidad de embudo, vamos y verificamos con nuestro reómetro qué es lo que está cambiando en sus propiedades. Bien, entonces, además dice, ningún valor en particular de la viscosidad de embudo puede ser optado como un valor representativo de los lodos. Lo que produce buenos resultados en un área puede fallar en otra. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que podríamos lograr una perforación con un determinado valor en un determinado pozo, pero ese valor ahora no puede ser algo estandarizado, o sea que no podría ocupar ese valor en otro pozo. Entonces influye, o mejor dicho, o cambia en ciertas circunstancias. Por eso entonces, simplemente es como un indicador relativo que nos vamos a tomar o vamos a tomarlo en cuenta dependiendo de nuestro rango de trabajo, que es nuestra base de diseño de lodo. Ahora, lo que produce buenos resultados en una área puede fallar en otra. La viscosidad de embudo de la mayoría de los fluidos se controla a 4 veces de la densidad de nuestro lodo, en libras por galón o menos. Sin embargo, hay ciertas excepciones, como ser en áreas donde se requiere un fluido de alta viscosidad. Entonces yo puedo controlar la viscosidad de embudos como un dato empírico. Si tengo una densidad, por ejemplo, de 10 ppg, libras por galón, entonces su viscosidad de embudo podría ser 40. ¿Sí? 4 veces me menciona esa densidad. Si vamos aumentando la densidad, entonces la viscosidad de embudo obviamente que va a incrementar debido a los sólidos que estamos agregando para elevar esa densidad. Bien, puede ser varita, carbonato de calcio. Bien, a eso da un dato empírico en este caso. Obviamente que si vamos a requerir un lodo más, pero más viscoso, ya no nos va a funcionar este parámetro, como lo menciona acá. En las áreas donde se requiere el uso de fluidos de alta viscosidad, no podría ajustarse. Hay excepciones en esos casos. Muy bien, eso vendría a ser entonces nuestra viscosidad de embudo. Ya sabemos por qué no es un dato confiable, o podemos decirlo que no es un dato que nos brinda mucha información para poder conocer qué está sucediendo con nuestro lodo. Bien, en cambio el reómetro sí lo hace. Ahora, vamos a entender de una manera matemática a qué se refiere la viscosidad. Bien, esa resistencia interna que ofrece un fluido para que se mueva. Bien, así una diferencia que hay entre el agua y que hay entre el aceite, o vamos a decirlo con la miel, por ejemplo. Bien, entonces la miel tiene más viscosidad que el agua, por tal motivo fluye a una velocidad mucho menor si lo colocamos con un ángulo de inclinación, por ejemplo. Ahora, entonces, en otros términos, la viscosidad se puede describir como una relación que hay entre estos dos factores, un esfuerzo de corte y una velocidad de corte. Bien, este vendría a ser la ecuación para poder conocer una viscosidad. Pero nosotros tenemos que saber entonces qué es esfuerzo de corte y qué es velocidad de corte. Ahora, dentro de un sistema de circulación, la velocidad de corte depende de la velocidad media del fluido en la geometría en que está fluyendo. Bien, entonces la velocidad de corte me dice que está en función de cuál es la velocidad media que se da, por ejemplo, en el espacio anular, o cuál es la velocidad media que se da en el interior de la tubería. Ahí hace referencia entonces a esa velocidad de corte dentro de la columna de perforación, o menores y menores a las geometrías grandes como la tubería de revestimiento y el espacio anular.
¿sí? Vendría a ser entonces esa la velocidad de corte. Hace referencia a esa velocidad media. En cambio, el esfuerzo de corte, aquí lo menciona, el total de las pérdidas de presión a través del sistema de circulación, presión de bombeo, está frecuentemente asociado con el esfuerzo de corte, mientras que la velocidad de bombeo está asociado con la velocidad de corte. En pocas palabras, entonces, pregunta de taller, la velocidad de corte está en función a la velocidad de bombeo que nosotros realicemos. Bien, por ejemplo, vamos a darle 300 galones por minuto, 400 galones por minuto. Bien, ahí estamos viendo que hay una diferencia de velocidad que se da. En cambio, el esfuerzo de corte hace referencia a las pérdidas de presión y, en pocas palabras, a la presión de bomba que tenemos para poder mover este fluido. Ahí tenemos la diferencia entonces de esa viscosidad que está en función de esos parámetros. Bien, la velocidad y la presión o caída de presión. Esta ecuación de acá, pero aquí vamos a verlo. Primeramente es la ecuación para calcular la viscosidad en un fluido newtoniano, ¿sí? Para poder ajustarlo con nuestro lodo, vamos a verlo más adelante, que hay distintos modelos reológicos, por ejemplo, el modelo de Bingham, el modelo de ley exponencial, y de acuerdo a ello, entonces vamos a poder observar que la viscosidad va a ir gradualmente aumentando o va a ir disminuyendo cuando se aplica una determinada velocidad de corte. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros queremos conocer en este caso. Ahí podemos ver entonces el esfuerzo de corte y velocidad de corte. Me menciona acá que cuando un fluido está moviéndose o está fluyendo, hay una fuerza en el fluido que se opone al flujo. A esa fuerza se lo conoce como el esfuerzo de corte. Y lo podemos ver, vean ustedes aquí. Si yo represento el movimiento de fluido con dos láminas, dos capas, en este caso una capa A y una capa B, ambos, vean ustedes, están en una misma dirección. Aquí tengo velocidad 1, tiene la capa 1, luego la capa A, mejor dicho, y velocidad 2 tiene esta capa B. Ahora, ambas capas, vean ustedes que tienen distintas velocidades. Entonces, hay una fuerza de rozamiento, lo cual genera esa fuerza opuesta, que es el esfuerzo de corte. A eso hace referencia entonces, vean, en esta simple lámina podemos ver la diferencia de velocidades, vendría a ser la velocidad de corte, y la resistencia o la fuerza opuesta debido a esa diferencia de velocidades que se va a generar nuestro esfuerzo de corte. Muy bien. Entonces, aparece cuando una capa de fluido se desliza encima de otra. Ahora, cuando estamos nosotros utilizando nuestro lodo, eso sucede. No todas las capas o láminas de determinado fluido van a estar a la misma velocidad. ¿Sí? Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, como hay capas con una velocidad distinta a la otra, se genera esa fricción. Entonces, como el corte ocurre más fácilmente entre capas de fluido que entre la capa exterior del fluido y la pared de la tubería, el fluido que está en contacto con la pared no fluye y la velocidad a la cual una capa pasa por delante de la otra se llama velocidad de corte. El esfuerzo de corte es la fuerza requerida para mantener la velocidad de corte. O sea, para que se pueda mantener esa velocidad de corte se requiere un esfuerzo. Bien, que vendría a ser, vean ustedes aquí, obviamente que va a ser en sentido contrario, es el lado derecho. Ahí está. La fuerza de flujo que está tratando de mantener que ambas capas estén a la misma velocidad. Obviamente no ocurre ello, pero este esfuerzo es el que está tratando de generar eso. Lo vamos a poder entender más a detalle, vean ustedes en esta lámina, que es prácticamente el perfil de flujo característico en una tubería y el perfil de flujo característico en el espacio anular. Y ahí lo tenemos. ¿Qué se puede observar acá? Tenemos un flujo laminar, un perfil de velocidad máxima, que nos mencionaba ahí en la teoría. Decía que
está distribuido en distintas capas. ¿Sí? En el centro se tiene la velocidad máxima, en cambio, llega a ser cero cuando empieza a tocar la pared de esta tubería. Ahora, nosotros sabemos entonces que una lámina, vamos a decir que esta es la lámina, aquí vamos a llamar la lámina 1, ¿sí? Esta vendría a ser nuestra lámina 2 entonces. Y ahí tenemos la lámina 2, lámina 3. Y ahí tenemos 5, 6, 7 y este último vamos a llamar que es el 8. Entonces, ¿qué significa eso? En esta parte, esta lámina de acá, la lámina 1 vendría a ser velocidad 0 debido a que está en la pared de la tubería. La lámina 2 entonces ya va incrementando poco a poco la velocidad. Bien, vamos a dar un ejemplo. Vamos a decir que está a 1 metro por segundo para que se entienda. La lámina 3 ya tiene más velocidad. Vamos a decir que está a 2 metros por segundo. Y así sucesivamente. La lámina 4 más velocidad tiene. 3, va a estar 4 metros por segundo y así sucesivamente. Bien, entonces, como esta lámina de acá, su velocidad es 0 y esta es 1 metro por segundo, una lámina con la otra hay un rozamiento. Una está velocidad estática, en cambio el otro ya empieza a moverse. Y así sucesivamente hay otra capa después de esta que ambas se mueven sí, pero una con mayor velocidad. ¿Qué significa eso? La diferencia de velocidad entre esta capa y la otra capa me genera entonces esa velocidad de corte. ¿Bien? Y ahí lo teníamos nosotros en esta parte. Ahí está, la velocidad de corte, la fórmula para calcular esta velocidad de corte es simplemente la velocidad 2 menos la velocidad 1 si lo dividimos entre la distancia que separa a ambas capas. ¿Sí? Su unidad, vean ustedes que está en segundos a la menos 1. ¿Sí? En pocas palabras, si aquí teníamos, por ejemplo, metros por segundo y esto de acá en metros, se van los metros y va a quedar 1 sobre segundo. Esa es su unidad de la velocidad de corte. ¿Ok? Y aquí lo da otro ejemplo, por ejemplo, con pies. Bien, y la distancia que va a haber entre ambas capas también menciona que es pies. Entonces, esa vendría a ser la velocidad de corte primeramente. Y el esfuerzo de corte vendría a ser esa fricción que hay entre una y la otra capa. Ahora, esto es muy importante que nosotros lo entendamos porque esto se está dando en un fluido newtoniano, vamos a decirlo en el agua, por ejemplo. Ese perfil de flujo, donde se tiene una velocidad máxima en el centro, ocurre con el agua. ¿Qué es lo que va a suceder entonces con un lodo? Con un lodo, vamos a decir que ese perfil de flujo va a estar un poco más achatado y es característico para que se pueda generar la limpieza del agujero porque vamos a tener más área de contacto aquí en el centro, lo cual va a poder llevar más sólidos hacia la superficie o hacia el espacio anular. Entonces, yo tengo que primeramente fabricar un instrumento para que pueda medir ese cambio de velocidad de corte y esfuerzo de corte. Para ello entonces, vamos a verlo más adelante, se creó al reómetro. ¿Sí? Y el reómetro es característico de esa diferencia de velocidades y esa fricción que hay entre una y otra capa. ¿Sí? Vamos a verlo entonces en unos segundos. Aquí está. Ahora, este reómetro, ¿sí? Que ya lo conocemos nosotros, ya les mencioné las partes en la unidad 1, incluso había una pregunta en su examen, que teníamos nosotros un cilindro giratorio, un cilindro en el centro que era estacionario, que estaba prácticamente conectado con un resorte, y sabemos nosotros por física 2 que los resortes tienen una constante de elasticidad para que estos de acá puedan elongarse o incluso para que estos de acá puedan generarse como un torque. O sea que si yo a un resorte trato de hacerlo girar, ese resorte va a tratar de volver a su estado inicial, pero nos va a generar un torque.
¿sí? Un torque vendría a ser esa fuerza por una determinada distancia que estamos aplicando en este caso. Ahora, entonces, lo que yo quiero ahora es, primeramente, conocer esa velocidad de corte y ese esfuerzo de corte. ¿Por qué quiero conocerlo? Porque ya sabemos que la viscosidad está en función de esos dos parámetros. Entonces, en esta parte, lo que esta lámina nos representa es una ecuación para poder calcular el esfuerzo de corte de un lodo y la velocidad de corte de un lodo. ¿Sí? Para ello, vean ustedes, lo único que requerimos es indicaciones de las lecturas que se va a dar en las distintas velocidades que ya les expliqué en esa unidad. Yo tengo con un reómetro una velocidad de 3 RPM, 6, 100, 200, 300 y 400 RPM. Bien, entonces, con esta velocidad de corte, lo que sucede es que me va a generar un esfuerzo de corte. Y aquí lo tenemos, vean ustedes, las indicaciones del cuadrante del viscosímetro de nuestro lodo, que vendría a ser el dial de lectura, tomadas con la combinación del balancín y resorte estándar, pueden ser convertidas en un esfuerzo de corte, con unidades en libras sobre 100 pies cuadrados. Si yo lo multiplico a esa lectura, ¿bien? Esta lectura que tengo acá, por 1,0678, entonces ahí ya tengo el esfuerzo de corte. ¿Ok? Luego, la velocidad de corte también la puedo obtener, que vendría a ser simplemente multiplicando este factor de 1,703 por esa velocidad de giro que vamos a dar en revoluciones por minuto. O sea, esas velocidades que vimos para calcular, por ejemplo, la viscosidad plástica, lectura 600 menos lectura 300. Entonces, a esas lecturas, bien, en este caso, si yo multiplico, por ejemplo, la velocidad de corte 1,703 por W, yo estoy generando una velocidad de corte. Y aquí lo tenemos ya tabulado todo ello. O sea que yo en mi reómetro ya sé qué velocidad de corte se está aplicando al flujo. ¿Cómo lo sé? Simplemente voy a multiplicar este factor 1,703 por W. Bien, entonces yo sé cuál es W. Si multiplico 1,703 por 3 me va a dar 5,11. Bien, y esa vendría a ser la velocidad de corte en segundos a la menos 1. Si multiplico 1,703 por 6, por ejemplo, voy a tener 10.22 de velocidad de corte. Ahora, si multiplico 1,703 por 600, ahí tendría esta velocidad de corte. Perfecto, entonces, nosotros con un reómetro ya sabemos la velocidad de corte que le estamos aplicando al fluido. Entonces, con el dial que vamos a obtener, vamos a poder calcular este esfuerzo de corte. Por ejemplo, 1,0678 por el dial a una determinada velocidad, vamos a poder generar entonces ese esfuerzo cortante. Bien, y ahí lo podemos. Ustedes deben estar preguntándose de dónde están saliendo estos dos factores entonces, para tau y para la velocidad de corte. Lo que sucede es sencillo, vean ustedes, aquí tenemos, si ya sabíamos que era un esfuerzo de corte y velocidad de corte, aquí está la ecuación, la velocidad de corte, bien, y el esfuerzo de corte, aquí lo tenemos, simplemente esa viscosidad sobre la velocidad de corte, que está en función, en pocas palabras, vean ustedes, el esfuerzo de corte está en función de la viscosidad y la velocidad de corte. Lo que sucede es lo siguiente, en esta parte de acá, vamos a representar a dos láminas, ¿sí? Sabemos que la velocidad de corte es prácticamente la diferencia de velocidad entre una y otra lámina, ¿sí? Ese esquema que vimos hace instante. Entonces, aquí nosotros tenemos una lámina que es nuestro cilindro giratorio, el rotor, que lo llama aquí, y la segunda lámina vendría a ser nuestro bob. Y ahí lo tenemos, el bob, número 2. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces cuando colocamos lodo en nuestro lodo? Cuando colocamos lodo, mejor dicho, en nuestro viscosímetro.
Bien, aquí lo podemos ver en esta imagen. Aquí colocamos el lodo y vean ustedes, lo colocamos hasta ese nivel en el reómetro, que se lo puede observar aquí en el cilindro giratorio. Nosotros al girar prácticamente la manivela o al accionar ese motor eléctrico que tiene nuestro reómetro, lo que estamos haciendo es prácticamente girar al lodo. Entonces, el lodo va a empezar a girar por esta parte y lo que va a suceder es que va a moverse hasta que intente mover al bob. ¿Sí? El bob sabemos que es estacionario, solamente este gira. Entonces, al girar el rotor, va a tratar de intentar mover al bob. Entonces, el lodo, por esa fricción, por esa viscosidad, gira también con el cilindro giratorio. En cambio, el bob va a empezar a girar también en esa misma dirección. Bien, por ejemplo, si el lodo está girando en esta dirección, vamos a decirlo de esta manera, entonces el bob es estacionario, pero también va a intentar girar en esa dirección. Ahora, ¿quién se opone al movimiento del bob? Aquí lo tenemos. Nuestro resorte está evitando ese movimiento. El resorte no quiere que gire el bob. Entonces, genera un torque en lado contrario. O sea, va a girar un poco el bob hasta que llegue esa deflexión del recorte, o del resorte, mejor dicho. Entonces, ahí tengo un torque, vendría a ser del rotor, y en sentido contrario tendría el torque, vamos a decirlo aquí de color azul, el que está representando a un torque del estator, pero en este caso del bob, vamos a llamarlo una vez. Esa diferencia entonces de torque es lo que nos va a ayudar a calcular esos dos factores para poder conocer tanto velocidad de corte como esfuerzo cortante con un reómetro. ¿Ok? Entonces, ahí se puede ver fácilmente todo lo que vimos ahí en la teoría. Sabía que la velocidad de corte es la diferencia de velocidades entre dos láminas. ¿Cómo yo podría entonces ver esa diferencia de velocidades? Y se creó este instrumento, el reómetro. El reómetro, ahí estamos simulando las dos láminas. La lámina que vendría a ser del rotor o de nuestro cilindro giratorio y la lámina que vendría a ser de nuestro bob. ¿Sí? Ambos van a estar a diferentes velocidades. ¿Por qué? Porque solamente el rotor está girando. Cuando accionamos la manivela o encendemos el motor, este nomás gira. En cambio, el bob, por el torque del lodo que está girando, el lodo va a estar girando, se mueve y eso es lo que nosotros podemos observar ahí en superficie, en este dial. ¿Sí? Aquí vamos a mencionar, aquí en el dial, en este dial de acá, vamos a poder ver, como dijimos, este POP está conectado con el resorte y asimismo este resorte está conectado con el dial de lectura. Entonces ahí vamos a poder ver cómo deflexiona y nos marca en un ángulo de deflexión de ese resorte. ¿Sí? Ese vendría a ser entonces ese dial que lo tenemos aquí nosotros en esta ecuación. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Entonces, para que yo pueda calcular el esfuerzo de corte, multiplico este factor por el dial que leí. Bien, de esa manera entonces vamos a poder observar un reograma. ¿Qué es un reograma? Bien, entonces aquí lo vamos a explicar. Importante para los fluidos de perforación. Si por ejemplo yo tengo aquí, vamos a mencionar que en esta parte tenemos nuestra velocidad de corte y aquí vamos a decir que tenemos nuestro esfuerzo de corte. ¿Sí? Yo conozco las velocidades de corte. Dije que hay una velocidad de corte a 3 RPM. Obviamente que el valor multiplicado por 1,703 va a ser distinto acá, pero lo estoy colocando en RPM, por favor, aquí, 3, luego a 6, luego a 100 RPM. También les dije que hay de 200, también les dije que hay de 300 y les dije que hay de 600 RP.
Y obviamente que si tenemos más valores, vamos a tener un dato más exacto del perfil de flujo, en este caso, con el esfuerzo de corte. Un fluido newtoniano, su característica es que la viscosidad se mantenga constante. Entonces, vamos a decir que nuestro fluido newtoniano tiene este comportamiento. Comienza del origen, cuando empiezo a darle velocidad, empieza a moverse y es constante. ¿Sí? O sea que la viscosidad en este punto vendría a ser la misma, en este punto es lo mismo que en este punto y en este punto. Teniendo en cuenta, obviamente, que la viscosidad, esa viscosidad hace referencia a este ángulo que tenemos acá. ¿Sí? Esta vendría a ser la viscosidad. Como vemos que el ángulo se mantiene constante en todo este triángulo, el ángulo es constante, entonces la viscosidad es constante. Pero con un fluido no newtoniano, que es lo que nos interesa a nosotros, vamos a decir que cuando yo acciono las bombas, que sería entonces el esfuerzo de corte, el lodo en ese momento, mejor dicho, que se está accionando las bombas, no se mueve como está ocurriendo aquí con el fluido newtoniano. Entonces, primeramente tengo que romper el gel, ese punto cedente, esa tixotropía. Entonces, requiero primeramente una cierta distancia por esta parte de acá y comienza con un determinado esfuerzo de corte. ¿Sí? Un esfuerzo de corte inicial, vamos a decir. Luego de ese esfuerzo de corte, recién comienza a moverse y su perfil de flujo no es una recta, sino que es más que todo de esta manera. ¿Qué significa eso? Que la viscosidad en un fluido no newtoniano está cambiando. En este punto, la viscosidad, vamos a decirlo, en este punto de acá es distinto que en este punto, distinto que en este punto, y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué nuestro lodo debe ser así? ¿Por qué su viscosidad debe cambiar? Porque eso es lo que sucede, ¿sí? A medida que pasa con aumentando la velocidad de corte. Nosotros sabemos por física 2, si recordamos, física 2 aprendimos que si tengo una sección y cambia, vamos a decirlo en este caso, el área, el caudal se va a mantener constante. Vamos a decir, el volumen sobre el determinado tiempo va a ser constante, pero la velocidad va a cambiar. La velocidad está en función al área que tengamos. Mientras el área sea más pequeña, más velocidad. Obviamente, manteniendo el caudal estamos hablando. Eso es lo que sucede con nuestro lodo. La primera tubería que tenemos de perforación, el drill pipe, va a tener un diámetro, por ejemplo, de 2,5. Luego, ese diámetro va a ser hasta unos 1000 metros, por ejemplo, y vamos a cambiarlo con nuestro drill collar, con nuestro heavyweight, y esa sección va a ir haciéndose más pequeña. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? La velocidad en la tubería está cambiando. Y yo tengo que conocer cómo se está comportando la viscosidad en ese cambio de sección. Porque no estoy utilizando el agua. El agua dijimos que la viscosidad es constante. En cambio, nuestro lodo, su viscosidad está cambiando. Si yo no sé de qué manera cambia, si sube, si baja, entonces va a haber problemas en la hidráulica de perforación. ¿Ve? Y lo que más nos interesa a nosotros es cuando está por el espacio anular. En el espacio anular vamos a tener cambios de sección. Si se acuerdan en mecánica de fluidos, ustedes calculaban en la caída de presión cuando salía por la boquilla del trepo. Caída de presión cuando pasábamos el drill collar. Cuando pasábamos el heavyweight, había cambios de secciones. Cuando pasábamos agujero abierto y OD de la tubería de perforación. Cuando pasamos cañería ID y OD de tubería de perforación. Esos cambios de sección generan entonces velocidades de corte. Bien, estas son las velocidades de corte que estamos observando. Entonces, con una determinada velocidad de corte que se da en el espacio anular, yo tengo que saber qué pasa con el esfuerzo de corte. Bien, cuánto es su esfuerzo de corte. Y de esa manera, conocer la viscosidad del lodo. Bien, esta es la importancia entonces. ¿Por qué nosotros estudiamos esta materia? O más que todo, esta unidad que es reología. Bien, entonces estamos conociendo
que esa viscosidad está en función al esfuerzo de corte, a esa fricción que se va a generar, a, a la fuerza opuesta para que dos láminas empiezan a moverse. Bien, y con ello entonces vamos a ver la viscosidad que está pasando. ¿Ok? Entonces, cuando sale por las boquillas del trépano, obviamente que ahí, en mecánica de fluidos, ustedes si recuerdan, es donde se genera la mayor caída de presión. Entonces, la velocidad en ese punto es máxima, en comparación a todo el sistema, por ese diámetro, o vamos a decirlo, por esa área tan pequeña que tiene la boquilla. Cuando pasa el lodo por esa boquilla, yo quiero que mi lodo sea lo menos viscoso posible. Imagínense si aumenta la viscosidad en ese punto, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener un lodo floculado cuando sale por las boquillas. Y lo podemos ver en esta gráfica. A mayor velocidad, la viscosidad, vean ustedes, está decayendo. Pero si la velocidad decrece, vemos entonces que tenemos más viscosidad. Conociendo que la viscosidad, acuérdense que es prácticamente ese ángulo. Bien, si el ángulo está más inclinado, vamos a decirlo menor ángulo, entonces la viscosidad está disminuyendo. En este punto tenemos más ángulo y así el ángulo está disminuyendo a medida que pasa por este perfil. Bien, ese vendría a ser entonces la importancia de qué es el esfuerzo de corte y la velocidad de corte. ¿Ok? Por eso entonces utilizamos este instrumento. Con este instrumento mido el esfuerzo de corte y velocidad de corte, con estas dos simples ecuaciones que estamos viendo hace instante. Bien, con este instrumento entonces incluso puedo conocer ese reograma que lo dibujé y así poder conocer en el espacio anular, en las tuberías, cómo se está generando el esfuerzo, velocidad de corte y así la viscosidad del lodo. Bien, ahí lo podemos ver entonces lo que les explicaba. Cuando empieza a moverse nuestro lodo, vean ustedes, ocurre esto, este empieza a girar. Bien, la primera capa del fluido que estaba en contacto con el cilindro giratorio también se mueve, vean, con mayor velocidad. Luego, al moverse esa primera capa, también trata de mover a la siguiente capa, pero con menor velocidad. Esa diferencia es la velocidad de corte. Y así sucesivamente, hasta que toque al cilindro estacionario y este cilindro también gira en un determinado momento, pero ¿hasta dónde va a girar? Hasta que el resorte lo permita. Entonces, el resorte también está generando una fuerza opuesta, que es ese torque que les mencionaba. Por eso, entonces, aquí tenemos que el esfuerzo de corte está en función de la velocidad de corte. Mientras más velocidad de corte tengamos, entonces el esfuerzo cortante va a ser mucho mayor. Ahí lo tenemos. Esfuerzo de corte vendría a ser la lectura observada. Velocidad de cizallamiento o velocidad de corte está en función de ¿qué? La RPM. Ya está prácticamente dado esos datos y ahí lo veíamos en esta tablita. Bien, ahí tenemos. Estas vendrían a ser las velocidades de corte con nuestro instrumento, estamos hablando, con el reómetro. Bien, y a esas velocidades de corte, lo único que quiero conocer es el esfuerzo de corte. ¿Ok? Ahí tenemos tau, este es el símbolo que utiliza el esfuerzo de corte. Depende del valor de gamma, de la velocidad de cizallamiento. ¿Ok? Ahí lo tenemos entonces, lo que podemos observar. Tenemos distintos instrumentos. ¿Qué significa eso? Que el rotor, en este caso, el radio del rotor puede estar en centímetros de 1,84, 1,75. La longitud, en este caso del bob, es muy importante también conocerlo, 3,8. Todo con estos datos es que se calculó estas dos constantes, ¿sí? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Entonces, la unidad de viscosidad absoluta es el poise, que es igual a Dina por segundo sobre centímetro cuadrado. Las variables de la ecuación de la parte superior se expresan generalmente como la fuerza de deslizamiento o corte y velocidad de deslizamiento o corte.
Ahí tenemos entonces el esfuerzo cortante, su unidad, libras sobre 100 pies cuadrados, fuerza causada del corte sobre el área superficial del corte. Por eso esas son sus unidades. Fuerza vendría a ser libras fuerza su unidad, y el área superficial de la lámina, aquí menciona pies cuadrados. Bien, eso es lo que sucede entonces. Por eso tomábamos en cuenta el radio por la longitud del bob. Bien, para eso necesitamos esta parte, el área. ¿Sí? El área de un cilindro es el perímetro en este caso del radio por la longitud. Bien, de ese bob, en este caso el área estamos calculando. La velocidad de cizallamiento o velocidad de corte, su unidad ya lo dijimos es 1 sobre segundo. Diferencia de velocidad entre dos láminas sobre la distancia entre esas dos láminas. Y ahí tenemos la ecuación para poder hacer una equivalencia entre libra fuerza, mejor dicho, sobre 100 pies cuadrados, y poder obtener lo que conocemos nosotros, el POIS, 4,79 dinas sobre centímetro cuadrado. Bien, entonces aquí lo estamos viendo. Si tengo una libra sobre 100 pies cuadrados, estas libras fuerza es igual a 454 gramos. Bien. Como vendría a ser una fuerza, hay que multiplicarlo por la gravedad, por eso la gravedad es 980 en estas unidades, en el sistema internacional. Bueno, en estas unidades vendría a ser las unidades en centímetros, segundos, no en metros, por favor. Y luego aquí tenemos los pies, lo vamos a convertir en centímetros, ¿sí? Para tener esta unidad. Por eso entonces, lo que hacemos es multiplicar y dividir y nos sale este valor. Bien, entonces, una libra fuerza sobre 100 pies cuadrados va a ser igual a 4,79 dina sobre centímetro cuadrado. Esta unidad es muy importante cuando verifiquemos un dato que vendría a ser el dato de la viscosidad plástica y el punto cedente. Si recordamos, dijimos que es una lectura 600 menos una lectura 300. Bien, pero ¿de dónde salió esa ecuación? ¿Por qué la viscosidad plástica es lectura 600 menos lectura 300? Bien, más adelante lo vamos a verificar. Simplemente necesitamos conocer esta equivalencia, por favor. Este cambio de unidades, libras fuerzas sobre 100 pies cuadrados y en dinas sobre centímetro cuadrado. No sé si hay alguien que tiene alguna consulta, por favor, alguna duda. Adelante. Me interrumpen nomás y no hay problema para contestar. Ahí tenemos entonces la viscosidad plástica, se la mide en centipoise. Bien, ahí la tenemos, o también la podemos medir en milipascales sobre segundos. Se calcula a partir de datos del viscosímetro de lodo. Bien, ya si recuerdan, dijimos que la viscosidad plástica la puedo obtener con el dial de lectura a una velocidad de 600 revoluciones por minuto menos el dial de lectura a 300 revoluciones por minuto. La viscosidad plástica se describe generalmente como la parte de la resistencia al flujo que es causada por la fricción mecánica. ¿Sí? Ya lo recordamos esto. Ya lo vimos, concentración, tamaño, forma de sólidos, viscosidad de la fase fluida, la relación también aceite-agua que genera un aumento de viscosidad plástica. ¿Bien? La presencia de algunos polímeros también de cadena larga que me va a ayudar a aumentar esa viscosidad plástica. Entonces, la fase sólida es la que más interesa al ingeniero de fluidos. Un aumento de la viscosidad plástica puede significar un aumento en el porcentaje volumétrico de los sólidos. Bien, estamos recordando aquí la viscosidad plástica. No nos aporta en la limpieza del agujero, pero sí es muy importante conocerla para saber qué cantidad de sólidos tenemos presente. Una reducción del tamaño de la partícula del sólido, un cambio en forma de la forma de las partículas, una combinación de estos efectos o cualquier aumento del área superficial de los sólidos aumenta esa viscosidad plástica. ¿Cómo puedo llegar a detectar el aumento de la viscosidad plástica? Bien, esto de acá ya lo deben saber, ya lo mencionamos. Utilizando
Primeramente, la densidad. ¿Sí? Un aumento de densidad significa que hay más sólidos presentes. Bien, luego la retorta también nos da a conocer qué cantidad de sólidos totales tenemos y qué cantidad de líquido tenemos. Como regla general, la viscosidad del fluido no debería ser más alta que se requiera para la limpieza del pozo. Bien, entonces, por eso, entonces, esa viscosidad no tiene que ser más alta, sino que me genere la limpieza del agujero. Y la suspensión de varita de igual manera. Cuando un fluido no está cumpliendo estas funciones, o sea, cuando un fluido no está generando limpieza o no está suspendiendo a ese producto que nos genera densidad, lo más conveniente sería aumentar el punto cedente y los valores de bajo esfuerzo de corte. O sea que el punto cedente vamos a tener que agregar algún extendedor de bentonita, algún tipo de goma sántica, bien, o colocar el sistema, si es en tramo inicial, Drillplex, el de metales óxidos, la mezcla de metales óxidos, y también aumentar los valores a bajas revoluciones por minuto, de 6 RPM y 3. Pero no la viscosidad plástica, por favor. Ya les dije, la viscosidad plástica no nos genera la limpieza. Prácticamente nos perjudica a nosotros. Por eso aumentamos el punto cedente y los valores del dial a bajas velocidades, de 6 y 3. Ahí tenemos entonces problemas de viscosidad. Surgirán si los sólidos perforados no son controlados. Bien, tenemos entonces la manera de controlar este aumento de sólidos con el control mecánico, que vendría a ser el equipo de control de sólidos que está en superficie, desde las zarandas hasta las centrífugas, que lo que va a hacer es prácticamente sacar del lodo, de la parte líquida, a esos recortes incorporados, bien, mediante mallas, mediante centrífugas, bien, mediante el efecto de generar entonces torbellino y generar succión, por ejemplo, en los conos que ocurren, para tratar de sacar esos sólidos presentes. Otro vendría a ser el asentamiento, o sea, tratar de bajar la viscosidad de nuestro lodo y que los mismos sólidos, con su gravedad específica, decanten al fondo vamos a decir en este caso, al fondo del tanque, australiano o al fondo de las piletas de lodo, ¿sí? Donde al fin y al cabo tenemos que introducir a una persona, por ejemplo, a la pileta y tratar de remover esos sólidos decantados en el fondo. Luego podríamos nosotros minimizar ese efecto de los sólidos o el aumento de la viscosidad plástica generando una dilución, ¿sí? Y esa dilución lo que va a hacer es aumentar el porcentaje de líquido y disminuir el porcentaje de sólidos presentes. Bien, pero también va a disminuir el porcentaje de bentonita, varitina, goma sántica, soda cáustica, bien, y no va a generar más costos en el lodo. Aunque no se recomienda, es raro su uso en este caso. Entonces, la viscosidad plástica también depende de la viscosidad de la fase fluida. Cuando la viscosidad del agua disminuye a medida que la temperatura aumenta, la viscosidad plástica disminuye proporcionalmente. Bien, nosotros sabemos que si aplicamos temperatura a nuestra lodo o incluso al agua o a la miel, si vale el término, la viscosidad de los líquidos va disminuyendo. Esa disminución de la parte líquida también repercute sobre la viscosidad plástica. El aceite emulsionado en los fluidos base agua también actúan como sólidos. O sea que si yo agrego algún tipo de aceite a mi lodo, esas gotitas que se van a ir generando debido a que no llegan a mezclarse el agua y el aceite, entonces lo que va a generar es un aumento de la viscosidad plástica, porque se comportan como sólidos, ¿bien? Y nos van a generar entonces ese aumento. Bien, ¿alguien tiene alguna consulta, duda, por favor? Adelante. Esa vendría a ser la viscosidad plástica. Primeramente, ¿qué es la viscosidad plástica? Que ya lo vimos. ¿Cómo podemos controlar ese aumento de viscosidad plástica? Pregunta de examen esto.
Bien, ¿y qué repercute en la temperatura en la viscosidad? El punto sedente, sí, adelante. Cuando habló del asentamiento dijo que se refería a tratar de bajar la velocidad de los sólidos, ¿verdad? En esta parte de asentamiento me refería así, bajar la viscosidad del lodo. Y al bajar la viscosidad del lodo, entonces el sostén que genera, vamos a decir en este caso, que el lodo está quieto, la tisotropía, el gel, si lo bajamos, si bajamos la viscosidad, si bajamos la tisotropía, se decanta y se genera un asentamiento. En la parte del fondo de la pileta o del tanque australiano, ahí van a decantarse los sólidos. Una vez que nosotros desplacemos nuestro lodo, ¿sí? Prácticamente vaciemos esa pileta, entonces en el fondo vamos a tener como un espesor de unos 8 centímetros, vamos a decir, de puro sólido decantado. ¿Sí? Y de esa manera removerlo en ese caso. ¿Sí? Ese vendría a ser un método de poder controlar la viscosidad. Y eso también se lo realiza en los tanques australianos. Lo que se hace es prácticamente disminuir el gel que tienen los lodos y ahí vamos a poder observar en el fondo cómo se llegó a depositar los sólidos. ¿Ok? A eso hace referencia este asentamiento. ¿Alguna Bien. otra consulta? Perfecto. Luego nosotros ya conocemos el punto sedente. ¿Sí? El punto sedente les dije que es una lectura 300 menos la viscosidad plástica. Sabemos que la viscosidad plástica es lectura 600 menos lectura 300. Entonces la ecuación puede quedar también de esta manera. Dos veces la lectura 300 menos la lectura 600. Bien, cualquiera de estas dos ecuaciones nos genera el valor de del punto sedente, mejor dicho. El punto sedente es un segundo componente de la resistencia al flujo, o sea, de la viscosidad. Es una medida de las fuerzas electroquímicas o de atracción en fluido. Bien, electroquímicas, cualquier ion presente, cualquier contaminante, ya sea cloruro, calcio, iones, no sé, sulfato, oxidrilo, carbonatos, cualquier aumento de algún tipo de ion, el punto sedente tiende a subir. Estas fuerzas son el resultado de las cargas negativas y positivas ubicadas cerca de la superficie de la partícula, lo cual me aumenta el punto sedente. ¿Okay? Si yo agrego soda cáustica, el punto sedente sube. Si agrego extendedor, el punto sedente sube. ¿Okay? Entonces, todo que vamos agregando algún tipo de carga, ese punto sedente tiende a subir. ¿De qué depende ese punto sedente? Depende de las propiedades superficiales de los sólidos. ¿Sí? Y ya lo vimos, esto muy importante. Un ejemplo claro aquí vendría a ser nuestra bentonita. La bentonita, por el proceso de isomorfismo, tiene la parte superficial del sólido cargado negativamente. ¿Bien? Ahí menciona esa parte. La concentración volumétrica de sólidos. Mientras más sólidos tenga, mientras más concentración, por ejemplo, de bentonita agregue, entonces el punto sedente va a subir. Bien, porque vamos a decir, cada plaqueta de arcilla está cargado negativamente. Y mientras más arcilla agregue, más concentración, por ende entonces el punto sedente sube. Luego, el ambiente eléctrico de estos sólidos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si esa bentonita está cargado con el ion calcio o la fase continua, vamos a decir, vamos agregando calcio, cloruros, algún tipo de carbonatos, sulfatos, entonces eso me va a generar un ambiente eléctrico presente. Bien, de igual manera, los sólidos, esa bentonita, como les mencioné, cargado negativamente, va a generar entonces ese ambiente eléctrico. Concentración y tipos de iones en la fase fluida del lodo. Todo eso de acá repercute en el punto CD. Bien, tanto los sólidos como el ambiente en esa fase continua. La alta viscosidad que resulta de un alto punto sedente o de fuerzas de atracción puede ser causada por qué. Entonces, la alta viscosidad, ya lo vimos en la unidad 3, puede generarme contaminación. Por ejemplo, la introducción de contaminantes solubles como ser cemento, anhidrita o yeso
resultando en arcillas de floculación y sólidos reactivos. Bien, entonces, el agregado de estos contaminantes me aumenta la viscosidad de mi lodo, me aumenta el punto sedente. La descomposición de partículas arcillosas por la trituración de la arena o tubería de perforación, creando nuevas fuerzas residuales. Si se acuerdan, un proceso de hidratación de las arcillas vendría a ser por agua de unión rota, cuando nuestra arcilla prácticamente pasaba a un flujo turbulento o a una alta velocidad. Lo que generaba era que se rompía, se generaban cargas positivas y negativas, y eso, por ende, entonces aumentaba la viscosidad del lodo. Entonces, eso hace referencia en esta parte. Se tiene valencias de enlace roto en los bordes rotos de estas partículas. Estas fuerzas tienden a juntar las partículas de una forma desorganizada, característicos de la floculación. Ahora, ¿de qué depende entonces que el punto sedente aumente? Esto ya lo vimos. Aquí está. El siguiente punto, aparte de la descomposición de las partículas de arcilla, vendría a ser introducción de sólidos inertes. Ya lo conocemos. Si la varita le voy agregando, está quitando un espacio a, por ejemplo, si yo tenía una carga negativa aquí y otra carga positiva por esta parte, y voy agregando más varitina, estoy generando que se vayan acercando una a otra de estas cargas. De esa manera, entonces, vamos reduciendo ese espacio entre las partículas y por ende, entonces, el punto sedente sube. ¿Bien? La fuerza de atracción aumenta. Lutitas y arcillas hidratables también, obviamente, que va a aumentar el punto sedente. Acuérdense que si vamos a tener arcillas donde en el espacio basal se tiene una alta concentración de sodio, entonces se van a hidratar y por ende el punto sedente sube. Luego el subtratamiento o sobretratamiento con productos químicos cargados electroquímicamente aumentan las fuerzas de atracción. Polímeros también, como ser las gomas sánticas, aquí lo tenemos, Sanbis, Fluobis, Duobis, todos estos son gomas sánticas, también aumentan el punto sedente. Luego, sobretratamiento con arcilla organofílica, modificadores geológicos en una emulsión inversa. Esta arcilla de acá es una, vamos a decir en este caso, un tipo de arcilla la cual nosotros podemos agregar a un lodo base aceite para que nos genere riología. En este caso, también va a aumentar el punto sedente, en este caso. Las fuerzas de atracción son reducidas mediante el tratamiento químico. La reducción del punto sedente también reducirá la viscosidad aparente. Bien, todo eso entonces me aumenta ese punto sedente. Ahora, ¿cómo yo puedo controlar las cargas? Si se acuerdan, mientras más alejadas están esas cargas, entonces el punto sedente tendría a disminuir. El punto sedente disminuye a medida que las fuerzas de atracción son reducidas. ¿Qué puedo agregar nosotros entonces para reducir el punto sedente? Algún tipo de dispersante. Vamos a alejar las cargas y de esa manera el punto sedente disminuiría. En un lodo base agua, por ejemplo, base arcilla, el punto sedente puede ser reducido por lo siguiente. Las valencias de enlace corto causadas por trituración. Si neutralizamos, como les mencionaba, con el dispersante el lignosulfonato, entonces el punto sedente tiende a disminuir. ¿Por qué? Aquí sabemos que el punto sedente está en función de las cargas. Y si esas cargas están más cerca una de la otra, entonces la fuerza de atracción es mucho mayor. Recordando física 3, la carga 1 por carga 2 sobre la distancia que los separa, elevado al cuadrado. Entonces, mientras la distancia es menor entre dos cargas, la fuerza es mucho mayor. ¿Qué hago entonces yo? El lignosulfonato neutraliza cargas positivas y se van alejando entonces las cargas negativas. De esa manera, la fuerza de atracción disminuye, por ende, entonces, se puede llegar a controlar el punto sedente con el uso de lignosulfonato. En el caso de una contaminación por calcio o magnesio, podemos realizar y neutralizar ese contaminante. Bien, en la unidad 3 dijimos que el calcio lo podemos neutralizar con ya sea si es cemento o yeso, por el bicarbonato de sodio o el carbonato de sodio para generar el carbonato de calcio. Entonces,
si yo genero un precipitado que no sea soluble en esa fase continua, entonces vamos a disminuir el punto C. Ahí lo menciona, lo cual reduce la fuerza de atracción y por ende el punto cedente. Ahora, se puede usar el agua para reducir el punto cedente. El mismo caso para bajar la viscosidad plástica, dilución. Pero ¿qué es lo que pasa? Pero a menos que la concentración de sólido sea muy alta. Este método es relativamente ineficaz. Bien, la dilución hace referencia y es costoso. El agua sola puede modificar otras propiedades de manera poco recomendable. Puede modificar la densidad, puede modificar el pH, puede modificar la viscosidad. Bien, varios factores, el filtrado incluso, todo lo modifica prácticamente una dilución. Bien, entonces, como les mencionaba, es prácticamente ineficaz, es muy costoso realizar una dilución. En general, en los lodos base agua a base de arcilla, los materiales aniónicos que están cargados negativamente se defloculan, reduciendo la viscosidad. Los materiales catiónicos que están cargados positivamente fomentan la floculación y aumentan la viscosidad. Bien, ya lo sabemos esto de acá. Bien, si agrego lignosulfonato que es cargado negativamente, disminuye la viscosidad. Pero si agrego cal, que es carga positiva, entonces aumenta la floculación. Una pequeña cantidad de cal añadida a un fluido agua fresca que tiene suficiente bentonita hidratada producirá floculación. Bien, aquí está un ejemplo entonces. ¿Cuál es o qué es lo que me genera el agregado ya sea de cationes o de aniones de carga negativa presentes en nuestro lodo? Bien, ahí tenemos entonces lo mismo que la viscosidad plástica. Primeramente, necesitamos conocer de qué depende esa viscosidad, ese punto cedente o viscosidad plástica, cómo podemos controlarlo nosotros, si es con dilución, si es con neutralización, si es con decantación. Bien, y de esa manera entonces hacer una referencia para poder solucionar problemas, porque a medida que se va perforando, tanto la viscosidad plástica como el punto cedente van a ir modificándose y cambiando. Y nosotros poder interpretarlo y entenderlo para poder cambiar esa propiedad es muy importante. Bien, por eso entonces aprendimos todo esto. No sé si alguien por favor tiene alguna consulta, duda. Vamos a entrar entonces a esta parte que vendría a ser los fluidos que son newtonianos y los no newtonianos. Bien, un fluido newtoniano, como les dije, es aquel, pregunta de examen esto de acá, el fluido newtoniano es aquel que su viscosidad es de manera constante. ¿Sí? Es un ejemplo claro del agua. No importa si tiene más velocidad o menos velocidad, esa viscosidad va a ser constante. ¿Qué pasaría ahora? Si al agua yo le agrego alguna partícula muy pero muy pequeña, en rango de coloide, como ser la arcilla, bien, entonces lo que va a suceder es que se va a convertir de un fluido newtoniano, el agua, a un fluido no newtoniano, porque va a empezar a agarrar una cierta viscosidad por esas partículas que están en suspensión, que están dispersas por esa bentonita. Bien, y ahí es lo que sucede entonces, un lodo no newtoniano, en que la viscosidad cambia, ¿sí? A mayor velocidad de corte, menor viscosidad. Bien, eso es algo característico de los fluidos no newtonianos, tixotrópicos, bien, que vamos a verlo más adelante. Pero entonces es muy importante comprenderlo en este caso. Este no newtoniano puede ser independiente del tiempo, como un plástico de Bingham, pseudoplásticos o dilatantes, y otros que puedan depender del tiempo de aplicación de ese esfuerzo de corte, tixotrópicos o reopécticos. Bien, vamos a ver si se reproduce este video para que entienda si aumento la velocidad de corte en un fluido no newtoniano, entonces quiero entender qué va a pasar con esa viscosidad. ¿Sí?
Creo que no reproduce, pero vamos a ver. Espérenme un segundo, por favor. Muy bien, ahora sí. Por si acaso. Vean ustedes, acá tenemos un fluido no newtoniano y lo que vamos a hacer es aplicarle un esfuerzo de corte, ¿bien? A una gran velocidad. Vean ustedes, vamos a ver qué es lo que va a pasar con este fluido. Voy a contar 7 segundos de gas y después Vale. le doy al gatillo, ¿vale? Dale. Vamos a ello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Wow! Pues el líquido no newtoniano. Bueno, también, ¿eh? Hace acampar. No lo sabemos seguro, porque claro, ha sido tan veloz que el ojo humano no lo ha podido captar. Pero vamos a verlo a cámara súper lenta para ver exactamente lo que ha pasado y si ver. ha resistido. Vemos el furriagazo. ¡Wow! Macho, esto va a poner el gol de Lewis. Vean ustedes cómo se empezó a generar la viscosidad. El esfuerzo cortante, una velocidad de corte, prácticamente lo volvió un estado sólido a ese fluido. Y a medida que esa velocidad de corte disminuía, vean, nuevamente se convierte en líquido. Y eso es lo que nos interesa conocer entonces en un lodo. Pero si te fijas, fíjate, la bola no ha llegado a salir. O sea, se ha quedado atravesado, pero se ha quedado en el fondo. Es verdad. Agarrada, a ver si vemos el lateral ahora otra vez. La imagen Y es veis brutal, ese efecto. Mira, Mira cómo la tenemos Esta ahí bola. intentando. ¿Tienes una última ciencia? Claro que sí, vamos a ello. Y vamos a comprobar, amigos, las calorías. Muy bien, entonces eso es lo que quería que comprendan. Eso es lo que pasa con nuestro lodo. Mientras la velocidad de corte es mucho mayor, vean ustedes cómo la viscosidad aumenta. Esto no pasaría si aquí colocamos agua. Si gatilláramos de esa manera la pelota, esto de acá lo observaríamos como un líquido simplemente. Bien, porque su viscosidad es constante, no importa a ese esfuerzo de corte que se aplique. En cambio, en este caso, un fluido no newtoniano, esa viscosidad cambia. Aquí vamos a decir en este caso en el globo, primeramente era un líquido, un fluido no newtoniano líquido, y con ese esfuerzo de corte se volvió por un instante sólido, ¿bien? O más gelatinoso, si vale el término en este caso. ¿Bien? Eso es lo que pasa entonces con nuestro lodo. Por ello, los fluidos no newtonianos, como les mencioné, pueden ser independientes del tiempo de aplicación, o sea, que no dependan de cuánto tiempo estamos aplicando el esfuerzo de corte. Bien, entonces, aquí lo menciona, el fluido independiente del tiempo tenemos el fluido no newtoniano pseudoplástico llamado adelgazante primeramente, cuya viscosidad disminuye con el incremento de velocidad de corte. Y vean, está en el nombre, adelgaza, significa que la viscosidad decrece, disminuye. Estos pueden ser soluciones simples de algunos polímeros, entre fluidos puede ser llamado plásticos de Bing. Bien, ahí tenemos el adelgazante. Otro que es independiente del tiempo es aquel que su viscosidad se incrementa, pero aquí con la velocidad de corte. Estos fluidos son de poco interés en nuestro análisis. ¿Por qué? Yo no quiero que mi lodo, cuando por ejemplo aumente la velocidad de corte, también aumente la viscosidad. Como les dije el ejemplo anterior, si sale mi lodo por la boquilla del trépano, no quisiera que se genere un lodo floculado ahí en la pared o en la cara de la barrena. Quiero que se haga un lodo líquido. Por tal motivo, entonces, con mayor velocidad, mejor dicho, quiero que la viscosidad disminuya. Entonces, por eso menciona acá que es de poco interés para nuestro análisis. Yo no quiero que la viscosidad se incremente, sino quiero que disminuya. Bien, son conocidos en este caso como dilatantes. ¿Sí? El dilatante no me interesa, es el adelgazante el cual quiero conocer. Bien, luego,
aquí lo vamos a ver para que lo entiendan ustedes. Tengo el esfuerzo de corte y tengo mi velocidad de corte. Bien, aquí tengo la pendiente es la viscosidad, ¿sí? Como les mencioné en la gráfica anterior que les dibujé, la pendiente vendría a ser la viscosidad, ¿sí? Aquí voy a tener un distinto pendiente y lo vamos a ver con esta línea. Bien, esta pendiente vendría a ser la viscosidad en este punto de acá. Bien, pero vean, en este otro punto, ¿qué pasó con la viscosidad o la pendiente? La pendiente está disminuyendo. Por tal motivo, entonces, la viscosidad está disminuyendo cuando esté aumentando la velocidad de corte. Esto es lo que me interesa a mí. No me interesa este perfil que estamos observando, en el cual, ¿qué es lo que sucede? Vean, en este punto de acá tengo esta viscosidad. Muy bien, pero si tengo un punto más arriba o estoy aumentando la velocidad, vean ustedes cómo la pendiente cambia. ¿Sí? La viscosidad está aumentando. Esto entonces no quiero que pase con mi lodo. Y ahí tenemos entonces el fluido ahora que va a depender del tiempo de aplicación del esfuerzo. Tenemos a un fluido no newtoniano que es tixotrópico, en el cual la viscosidad disminuye con el incremento de la velocidad de corte. Bien, y que además la velocidad de corte no solo está en función del esfuerzo de corte, sino que también depende del tiempo y la historia del esfuerzo aplicado. Y como les mencionaba, este sí toma en cuenta el tiempo que estamos aplicando. ¿Sí? Mientras más tiempo estemos aplicando esa fuerza, entonces también está ocurriendo que la viscosidad disminuye. Luego tenemos, estos son los tixotrópicos, por favor, también nos interesan a nosotros. Luego tenemos los reopésticos, que también están en función del tiempo, no solo del esfuerzo de corte, pero la viscosidad, vean acá, incrementa ahora. El caso del dilatante del anterior. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Esto de acá no depende del tiempo de aplicación del esfuerzo. En cambio, el tixotrópico y el reopéstico, sí dependen de ese tiempo. Y ahí nuevamente, el tixotrópico tiene esta viscosidad en este punto, y en este otro punto la viscosidad disminuye. Bien, pero no solo está dependiendo de este esfuerzo de corte, sino también de cuánto tiempo se aplique el esfuerzo a ese fluido. Lo mismo con el reopéstico, vemos que la viscosidad se está incrementando. Desde este punto hasta este punto, mayor viscosidad, mayor pendiente, mayor ángulo, en pocas palabras. Por tal motivo, tampoco nos interesa a nosotros. No queremos llegar a flocular nuestro lodo una vez que salga por las boquillas del trepa. Muy bien. ¿Alguna consulta, duda, por favor, hasta esta parte? Ingeniero, una pregunta. ¿Qué, o sea, un concepto general de tixotropía? O sea, yo sé que los fluidos tienen que tener tixotropía cuando haya un paro del trabajo para que los sólidos se mantengan en suspensión, ¿no? Uh-huh. Pero un concepto de tixotropía, ¿cómo sería? Muy bien. Para que podamos entender de manera físico-química, la tixotropía hace referencia a estos valores de acá. Bien. ¿Qué es lo que va a suceder, por ejemplo, con un modelo tixotrópico? ¿Por qué hace referencia a la tixotropía como lo menciono? Vean ustedes, la velocidad de corte, cuando es mucho menor, lo voy a dibujar acá, de un color café. Bien. A un menor valor, entonces, ¿qué va a pasar acá? Obviamente que a un fluido no newtoniano la curva es así. Necesitamos este punto de acá que es nuestro punto sedente. Si tomamos de referencia ese punto, entonces, aquí estamos generando nosotros un esfuerzo primeramente. La tixotropía es eso, es ese estado gelificado donde las partículas o vamos a decir en este caso la arcilla, la bentonita, se va formando de una manera que se enlazan uno al otro y esa viscosidad tiende a aumentarse. Bien, entonces de esa manera es lo que llega a formarse como un gel en nuestro lodo porque se va enlazando, porque no hay movimiento, no hay esfuerzo de corte, no hay velocidad de corte en ese punto. Se enlazan entonces, vamos a decir en este caso, esas partículas pequeñas menores a 2 micrones y de esa manera se vuelve un estado gelatinoso, ¿bien? Como una gelatina prácticamente.
Ese es lo que nos genera la tisotropía. Ahora, ¿qué pasaría si yo acciono la bomba? Como le mencioné hace instantes, la presión de bomba nos genera el esfuerzo de corte. Bien, y ese movimiento nos genera la velocidad de corte. Entonces, lo que tiene que ocurrir con esa tixotropía, cuando ya empiezo a mover el lodo, es que se rompa fácilmente, ¿sí? Que esa viscosidad caiga bruscamente una vez que se está aplicando ese esfuerzo cortante. En ese momento se rompe la energía interna que estaba generando, se mueve el fluido y esos sólidos que estaban en suspensión empiezan a moverse conforme al lodo se mueve. Bien, entonces ese vendría a ser lo que sucede. De manera físico-química es cuando se van entrelazando, bien, se van formando como un enrejado, podríamos decirlo, de esas partículas tan pequeñas, se van aglomerando, se va formando un gel, una gelatina, en pocas palabras, y de esa manera entonces, como están entrelazados uno sobre el otro y se formó la gelatina o el gel, entonces genera ese estado de energía interna del lodo que evita la decantación de los sólidos. Bien, ese vendría a ser prácticamente lo que pasa. Bien, fácilmente sabemos que un lodo está disperso entre las partículas cuando se está moviendo. Por ejemplo, la bentonita está dispersa. Pero a medida que no aplicamos esfuerzo de corte y velocidad de corte, vean ustedes qué es lo que pasa. La viscosidad disminuye, disminuye hasta que se forma ese estado gelificado, ese punto sedente que se requiere para que se mueva. Bien, entonces, por eso es muy importante esta velocidad de corte. Mientras la velocidad de corte es mucho menor, entonces ya nosotros no vamos a poder mover el fluido, pero en este punto se va a generar ese gel. ¿Ok? Para que me entienda más en esa parte, aquí incluso, no sé si nos toca Oringa, pero tenemos, no, va a ser más adelante, tenemos estos dos puntos que vendría a ser estos de acá, los geles. Bien, ¿qué es un gel progresivo y qué es un gel frágil? Bien, pero lo vamos a ver la siguiente clase para que lo entienda. Estos geles hacen referencia a la tixotropía. Bien, hay un tipo de gel el cual va a ser tan fuerte que la presión de bomba va a tener que causar posiblemente una fractura en el fondo. En cambio, hay un gel frágil, que es lo que sí yo quiero generar para evitar ese rompimiento de la formación. Bien, entonces hay un tipo de gel el cual ese estado entrelazado que hay entre esas partículas es más brusco y que se genera o se requiere más esfuerzo de las bombas para que se pueda romper. Bien, y ese esfuerzo adicional obviamente que nos va a generar una posible fractura en la formación. Por tal motivo se sugiere utilizar un gel frágil. Bien, pero lo vamos a ver a más detalle la siguiente clase. Bien, vamos a quedar aquí, por favor. No sé si alguien tiene alguna consulta adicional. Adelante, por favor. La Tener siguiente, otra técnica. ¿sí? Si en el caso que en el examen nos pide conceptos de fluidos newtoniano y no newtoniano, no es. ¿Sería Sí. suficiente poner que el fluido newtoniano es el fluido que tiene la misma viscosidad para diferentes velocidades de corte y el fluido no newtoniano es el fluido que tiene la viscosidad diferente a velocidades de corte diferentes? Ya. ¿Sería suficiente o hay que aumentar con más, digamos? Aún no hemos visto fluidos. Solamente les dije dos conceptos para que ustedes ya entiendan la diferencia en qué es un fluido newtoniano y qué es un fluido no newtoniano, que está en función de la viscosidad. Uno que es constante y el otro que es variable. ¿Sí? La siguiente clase, el miércoles, vamos a entrar a detalle y diferenciar más específicamente, no solamente acerca de la viscosidad, también va a haber el punto sedente o tau sub cero que se conoce. También va a haber la viscosidad aparente que se genera en un punto con respecto a otro punto en ese perfil de flujo. También va a estar en función del perfil de velocidad que se genera en el espacio anular. ¿Sí? Todo eso para que lo vamos a ver la siguiente clase. Aquí está, vean, esta es la lámina que nos tocaría. Luego de estos fluidos de acá, entramos recién al fluido newtoniano a estudiarlo y entenderlo, cómo se comporta la viscosidad primeramente,
Aquí está el perfil de flujo de un fluido no newtoniano, como les mencioné, viscosidad efectiva. Bien, y con los modelos reológicos poder entender qué es el punto cedente. Bien, y después lo que nos interesa es este perfil. Aquí está, el perfil de flujo que se genera con un lodo newtoniano. Bien, comparándolo, este de acá es un lodo newtoniano, o un fluido newtoniano, mejor dicho, y este de acá, de forma achatada, vendría a ser un fluido no newtoniano. ¿Sí? Algo fundamental es lo que mencionó el compañero, es la viscosidad. Perfecto. Pero no solamente ello lo caracteriza y lo diferencia uno sobre el otro. ¿Sí? Lo vamos a ver, pero eso es la siguiente clase. ¿Sí? No se preocupen. Les voy a decir justo ahí cuando estemos avanzando ello, la diferencia y lo que quiero que ustedes comprendan y lo anoten en sus apuntes cuando les pregunte eso en su examen. Solamente eso les pido y se los digo en clase y no lo colocan. ¿Sí? ¿Alguien tiene otra consulta, por favor? Ingeniero, una consulta casi al principio. Dijo que la velocidad de corte está en función a la velocidad del bombeo, hablando en grandes rasgos. Sí. Y el esfuerzo de corte estaría en función de La presión de bomba. la presión de bomba. Ok, gracias. En función de grandes rasgos, hacemos esa referencia, velocidad de corte, caudal de bombeo o velocidad de bombeo, y el esfuerzo cortante vendría a ser esa presión de bomba, ¿sí? Porque esa presión es la cual nos va a generar ese movimiento del fluido o esa fricción incluso entre las placas que vamos a tener. Bien, ¿alguna otra consulta, por favor? Muy bien, vamos a colocar la asistencia el día de hoy, la contraseña, se la va a decir en este momento. La contraseña vendría a ser LO2P, por favor, la primera letra mayúscula y la P mayúscula. Coloquen, por favor, esta contraseña. Muy bien, está en el chat. Comentarles, por favor, que estaba viendo algunos exámenes. Bien, hay preguntas que los coloqué en el taller. Sí, hay varias preguntas. Incluso traté de que no solamente la nota sea conceptos de razonamiento de preguntas, las personas que dieron el día sábado. Coloqué también selección múltiple, falso, verdadero, preguntas para que ustedes simplemente con leerla puedan identificar, porque todas esas preguntas lo hablamos en clase. Bien, entonces, por favor, hay varias personas que incluso en esas preguntas no lograron acertar. Una ecuación sencilla también en la pregunta número 4 coloqué. Simplemente era colocar la ecuación de presión y reemplazar datos nada más. Ahí 5 puntos y todo tenía. Y luego estaban las preguntas de razonamiento, que cada una de esas preguntas nosotros la hablamos en clase. Contaminación con carbonatos, contaminación con cal. Incluso había definición de viscosidad plástica, punto cedente, conceptos que lo vimos, incluso ahora otra vez lo estamos viendo. Bien, conceptos como ser funciones del lodo, que lo vimos también, les pregunté. ¿Sí? El examen prácticamente estaba sencillo. ¿Sí? Así que solamente les pido a cada uno de ustedes que no echen la culpa al docente, no echen la culpa a cualquiera. Simplemente son ustedes los cuales tienen que esforzarse, estudiar, porque yo trato de facilitarles de la mejor forma posible, ¿bien? Mediante videos, diapositivas, ¿bien? Cualquier consulta también les digo que me lo hagan en clase. Bien, entonces, solamente les pido eso. Cada uno estúdiese a sí mismo y ponga de su parte, solamente les diría, porque ya aquí vamos a ver entonces, simplemente nos faltaría un solo parcial, el segundo parcial, y luego de eso ya
con estos talleres, con todas esas notas que voy a ir calificando todos estos días, entonces ya más o menos van a saber cuánto de notas les faltaría en el segundo parcial. ¿Sí? Así que solamente les pido eso. Incluso las personas que asisten a clase son las personas que prácticamente saben qué se va a preguntar en el examen, porque les digo, esto se va a preguntar en el examen. ¿Bien? Entonces, si lo anotaron y si alguien, por ejemplo, tiene en su computadora o no sé, lo imprimió alguna de las diapositivas y se anotó ahí, pregunta de examen, perfecto, entonces lo va a estudiar, obviamente, eso, porque el ingeniero dijo, y entonces le va a ir muy bien. ¿Sí? Incluso cuando les digo esto es pregunta de examen y lo recalco una y otra vez, porque sé que es importante no solamente para esta materia, sino que para las próximas, como ser cemento, como ser perforación 2, 3 y 4. Entonces, cada uno de ustedes no lo coloca o no lo anota, se puede decir. Bien, yo sé que en este momento hay personas que están seguramente trabajando, hay personas que tal vez están en sus camas, están sentados o están de alguna manera aquí en la clase virtual. Bien, o tal vez personas que están ahí con su celular y ni siquiera están tomando atención a la clase. Solamente les digo que estúdiese cada uno a sí mismo. Si le tomó interés aquí, entonces le va a ir muy bien. Bien, solamente esa reflexión quiero dejarles, por favor. Entonces, estudien. Si es que publico las notas de aquí una semana, espero poder hacerlo. Y sepan cómo les fue en su parcial. Si alguien quiere ver su examen, perfecto, yo le voy a publicar las notas. Si alguien quiere ver su examen, entonces le voy a mandar fotos de qué es lo que se corrigió y para que esté conforme. ¿Sí? No hay ningún problema en esa parte. ¿Ok? Quedamos en eso entonces. Solamente les digo que estudien, se esfuercen. Nos queda prácticamente a rajar unas 3 semanas y media. Bien, entonces ahora avanzamos esto, repasen lo que se avanzó y de esa manera ya van a poder conocer qué incluso se va a preguntar en el examen o qué es lo más importante que requiero que sepan ustedes. Muy bien, quedamos ahí entonces. Si no hay consultas, dudas, nos vemos el siguiente miércoles. Tengan muy buenas noches. Dije una consulta. Adelante, por favor. ¿Cuándo damos el taller de la unidad 4? Muy bien, es posible que la 4 no demos, pero yo les voy a mencionar más seguro este miércoles, ¿sí? Ok. Si damos o no, o directo de esta unidad que estamos avanzando. Muy bien. Eso sería todo, por favor. Tengan muy buenas noches. Que descansen. Buenas noches, gente. Hasta luego. Hasta luego. Lo vieron. Hasta luego. La